Hola, ¿qué tal a todos? Un saludo para cada uno de los que nos ven a través de este video. Nos alegra mucho poder, una vez más, poderles acompañar a cada uno de ustedes a través de este medio. Y hoy, una vez más, con una lección maravillosa, importante, arrepentimiento y perdón. Hoy estoy muy bien acompañado. Estoy por aquí, me acompaña Tom. Hola Tom, buenos días. Hola, buenos días, feliz sábado. Amén. Hola Paula, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, feliz sábado. Esta semana pudimos aprender cosas interesantes, una lección maravillosa, la justicia de Dios obrando allí en todo momento. ¿Qué podemos comentar acerca de lo que pudimos analizar durante esta semana? Bueno, yo recuerdo que cuando Moisés subió al monte llevando las segundas tablas, Dios le mencionaba que los había escogido, no porque ellos tuvieran unas características especiales, sino porque Él decidió en su corazón poner algo especial con Israel. Entonces esta semana que era arrepentimiento y perdón, es igual porque Dios nos perdona, no porque tengamos los méritos, sino porque quiere salvarnos y desea que le obedezcamos, le sigamos y por su infinito amor obtenemos el perdón de Dios cada día o cuando venimos también o cuando vamos a Él todos los días. Amén. Amén, así es, Paula. Esta lección que habla sobre el arrepentimiento, algo que es muy esencial para poder desarrollar una relación genuina y personal con nuestro Dios, nos ha abierto los ojos de que necesitamos de la justicia, del perdón y de la gracia de Dios para seguir creciendo. Así es. No podemos dejar de lado el versículo de memoria, ¿cierto? Lo encontramos en Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. La lección de esta semana abría, ¿cierto?, este panorama y este tema con una historia muy interesante, ¿cierto? Una historia donde el pueblo de Dios, después de ver los milagros, después de ver las maravillas, decide hacer todo lo contrario, ¿sí? Y entonces es en ese momento, en ese punto de la historia, donde diríamos, oiga, qué personas más duras, ¿cierto? Qué personas, ¿qué les pasaba? Pero ese pueblo nos representa a nosotros, ¿cierto? Así es. Y muchas veces uno piensa, yo creo que el mundo creería si viera milagros, yo creo que el mundo creería si Jesús bajara y hiciera las maravillas que hacía antes, pero hemos visto que quizás presenciar un milagro no es suficiente. Lo suficiente es tener una relación personal con Jesús. Y entonces vemos a ese pueblo que después de haber hecho todo, tuvo que allí también pasar por las consecuencias, porque recordemos lo que hizo Moisés, ¿cierto? Tomó al becerro, lo hizo cenizas, lo puso en el agua y bebieron allí todos de lo que habían hecho. Y me causa curiosidad también, allí la introducción de este tema, la postura que tuvo Aarón, ¿cierto? Y la respuesta que le dio Aarón a Moisés cuando Moisés le dijo, bueno, ¿tú por qué hiciste esto? Y entonces Aarón dijo, no, yo solamente pregunté quiénes tenían arcillos, aretes, joyas, y las eché en el fuego y salió el becerro. ¿Sí leyeron? Salió, ¿de dónde salió? O sea, él no tuvo nada más que hacer, sino lo puso en el fuego y mágicamente apareció. La excusa perfecta, ¿cierto? Entonces, no solamente ese pueblo me representa a mí, sino que muchas veces Aarón me representa a mí también, ¿cierto? Buscando una excusa perfecta para el error que yo cometí. Pero yo recuerdo también que del linaje de Aarón, pues vienen todos los sacerdotes, entonces entiendo que también a pesar de que Aarón en ese momento pues no estuvo muy cerca de Dios o no obedeció lo que él le había enviado, también a pesar de eso entiendo que Dios que conoce nuestro corazón lo limpió, lo restauró, porque su linaje pues a día de hoy si se puede ver con los judíos, pues aún ellos manejan ese tipo de sacerdocio o manejan ese liderazgo que Dios le dio en su momento a Aarón. Así es. Y bueno, me gustaría desarrollar entonces la temática de esta semana
Y la lección de esta semana fue muy práctica, ¿cierto? Y me recordaba cuando quizás en algún momento, no sé si a ustedes les ha pasado, que llega el sábado y ustedes quizás no saben qué van a comer, no saben qué se van a poner, ¿sí? De repente se pasó la semana tan rápido durante las ocupaciones, llegó el sábado, no teníamos nada preparado y en una situación peor, no sé si a ustedes les ha llegado a pasar que van camino a la iglesia y vaya sorpresa se llevan que recuerdan que tienen el repaso de lección y ustedes, hoy tenía yo el repaso de la lección, ¿cómo así? No me acordaba, ¿cierto? Entonces, quiero preguntarte, Tom, ¿cuáles deberían ser esas prioridades en la vida cotidiana de un cristiano? Mira, la lección estuvo muy interesante. En la lección del domingo podemos ver que se llama La prisa de la vida. Y yo creo que con esta historia yo me sentí muy identificado. Y yo creo que la mayoría de nosotros nos sentimos identificados porque estamos viviendo en una vida, lo que se conoce como el multitasking o la multitarea, donde nosotros en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, en las diferentes áreas de nuestra vida, estamos llamados a hacer muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, la vida se nos pasa rápido, en los días se nos pasan rápido. Se terminó el sábado hoy y ya es viernes nuevamente. Y la lección menciona la historia de esta chica que se levantó un sábado, se dio cuenta que el baño estaba sucio, luego sigue contando la historia, se dio cuenta que el niño había mojado la cama, luego que la camisa, la ropa no estaba planchada. Mientras preparaba el desayuno se puso a reflexionar, oye, verdaderamente, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy conectando con Dios el día sábado? ¿Estoy aprovechando el sábado como un día especial para tener una conexión especial con Dios? ¿O la multitarea de la vida me está llevando a ver el sábado como un día regular entre afanes y afanes? Entonces aquí es donde nosotros tenemos que ponernos a reflexionar. Y la palabra de Dios muestra una ilustración muy clara que se encuentra en Lucas 10, verso 41. Mira lo que dice la palabra de Dios. Es la historia que conocemos, ¿verdad?, de Marta y María, que una se enfocaba quizá en las cosas no tan importantes, mientras que la otra se enfocó en la prioridad que debemos tener todo, que es escuchar a Cristo Jesús, lo que se conoce como sensibilidad espiritual, que significa estar pendiente a lo que Dios, a lo que Jesús nos quiere decir. Y mira lo que Jesús le dice a Marta. Dice, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, nuestra prioridad en nuestra vida, pero sobre todo el sábado, es estar atento a lo que Jesús nos quiere comunicar en su día especial. Así es. Y yo creo que vivimos, ¿cierto?, en ese afán. Y yo creo que el mundo cada día es más, vivimos en un mundo de inmediatez, ¿cierto? Donde todo es instantáneo, todo es rápido, todo es enseguida, ¿cierto? Los hermanos en ese momento buscan lección de escuela sabática y allí les va a encontrar rápidamente, ¿cierto? Un repaso de toda la semana. Así que muchas veces eso se ha trasladado también a nuestra vida cristiana, ¿sí? Y entonces estamos acostumbrados a que como todo es inmediato y todo es enseguida, queremos también trasladarlo a nuestra vida personal y a nuestra relación con Dios, ¿sí? De desayunos express, almuerzos express y devocionales express, ¿cierto? Entiendo también que por eso, pues la fe ahorita, o por ejemplo, puede que esté de moda como ser cristiano, o muchos famosos estén como en esa onda, precisamente, pues porque es algo que ya no requiere tanto tiempo. O sea, puede ser que si comparto algo en la web o en las redes sociales, o si leo así sea un versículo por día, como que ya entiendo que estoy creciendo en la fe, pero como dice la Biblia o como nos recuerda en Juan 15, si no estamos cerca de la vid o no estamos unidos a ella, no vamos a dar fruto. Por eso Dios siempre nos invita como a ver la naturaleza,
los animales y las plantas, que también es una forma de él hablarnos, porque a través de eso recordamos que todo tiene un proceso, que la fe, la salvación, la transformación, la santificación, todo es un proceso que no es inmediato, como de alguna forma nos vemos inmersos todos los días o en muchos casos los sábados, precisamente porque estamos como que son 6 días de la semana con ese corre-corre, ya el sexto día, el séptimo día, pues es muy difícil como que cambiemos el chip si todo lo queremos hacer apresuradamente, en este caso también la relación con Dios. Y la relación con Dios necesita tiempo de calidad, realmente. Sí, es muy, muy importante, ¿cierto? El tiempo de calidad es algo importante para el crecimiento espiritual, pero hoy las personas carecen de tiempo, ¿cierto? Y más de tiempo de calidad, porque como Tom lo decían, estamos aquí y en este momento quizás estamos pensando en otra cosa, pensando en los deberes de mañana, ¿sí? Por eso Jesús claramente dijo que cada día traería su propio afán, ¿sí? Y entendiendo esto, muchas veces queremos justificarlo todo, justificar las acciones y tenemos siempre una explicación lista para cualquier situación de la vida. Para casi cualquier error tenemos allí listo y preparado una justificación exacta y precisa, ¿cierto? Así que el problema no es tanto las excusas, sino que muchas veces esas excusas se convierten en la justificación perfecta para cada acto que tenemos. Así que yo quiero preguntarte, Paula, ¿por qué justificar nuestras acciones y todo lo que hacemos, y más nuestros errores, puede convertirse en un peligro o quizás un autoengaño, ¿cierto?, para alimentar nuestro ego? Bueno, el orgullo, que también hace parte como del ego, la soberbia, la autosuficiencia, si lo analizamos bien, nos lleva a nosotros creernos Dios, porque de alguna forma queremos manejarnos a nuestro tiempo y, como decíamos, justificar todo lo que hacemos para de alguna forma decir no está mal o lo hice porque tenía esta intención, pero pues igualmente sabemos, como nos dice Salmos 10:4, nos menciona, tan soberbio es el impío que no busca a Dios ni le da lugar a sus pensamientos. Entendemos también pues que el orgullo, así como estuvo en Satanás, puede también y está en algunos de nosotros. Y eso nos aleja de Dios o no nos permite pensar o tener los pensamientos de Dios, porque de alguna forma queremos satisfacer lo que a nosotros nos apetece hacer, no queremos obedecer, o sea, justificarme lo que hace es que alimenta mi orgullo porque no me hace ir a Dios o estar bajo su obediencia o sus leyes o sus recomendaciones, sino me hace creerme Dios y hacer lo que a mí me parezca mejor. Santiago 1:22 nos recuerda el autoengaño también, que es algo que nosotros, bueno, que coloquialmente puede decirse como que hablando fuerte tus actos que tus palabras. En Santiago 1:22 nos recuerda y nos dice que nosotros debemos lo que escuchamos ponerlo en práctica, no solamente quedarnos con las palabras, sino también llevarlo a la práctica. Y autosuficiencia, podemos verlo también en Proverbios 1:32, que nos recuerda que nosotros, así como en su momento, desde Génesis hasta Apocalipsis, siempre tenemos en nuestro corazón el deseo de creer que lo sabemos todo o no necesitamos un creador. Y difícilmente, si alimentamos cada día el orgullo a través del autoengaño, a través de justificar todo lo que hago, pues vamos a caer así como cayó Eva, Adán, y así como Satanás al final del tiempo nunca doblegó más su corazón a Dios, definitivamente pues va a tener la perdición eterna. Entonces es muy importante reconocer que justificarme pues no me hace crecer ni me hace acercarme más a Dios, sino definitivamente alimenta el orgullo, que fue por lo que cayó Satanás y definitivamente por lo que se va a perder eternamente. Eso es así. Y la justificación o las excusas bloquea lo que es el crecimiento y lo que es la transformación. Porque cuando justificamos lo que debemos cambiar, nos estamos diciendo inconscientemente, como estamos bien. Pero para que pueda existir una transformación real, para permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida y me ayude
a mejorar los aspectos de mi vida que necesito, en donde necesito crecer. Entonces yo tengo que reconocer que hay un problema, tengo que reconocer que yo no puedo, que la solución no es ocultar el problema. La solución está en reconocerlo y pedir al Espíritu Santo que me ayude a superarlo. Hay algo interesante y es que el proceso de aprendizaje comienza en el reconocer que no sé, ¿cierto? Que no entiendo. Ahí es donde empieza el proceso de aprendizaje. Si yo quiero aprender un idioma, una lengua, tengo que aceptar y reconocer, no la domino, no la sé, ¿cierto? No entiendo, para poder saber y entender y que el conocimiento llegue a nosotros. De esa misma manera funciona la vida personal y el crecimiento espiritual, ¿cierto? Reconocer y entender de que no somos justificados por nuestras excusas o por nuestros actos o por, o por todo lo bueno que quizás podamos hacer. La justicia solamente proviene de Cristo. Y Recuerdo, bueno, le mencionaba Proverbios 1:32 que dice: los incautos mueren por sus propios desvíos, a los necios los destruye su autosuficiencia. O sea, el sabio Salomón, o Dios a través de él, nos recuerda que la autosuficiencia tiende a destruirnos y no a ser sabios o no a estar atentos como lo estuvo María en su momento, recordando lo del domingo, lo que está en Lucas, que ella estuvo atenta a la mejor parte, que era escuchar la voz de Dios, a pesar de que era importante hacer las otras actividades del hogar. sí, ¿cómo entonces se relacionan allí esas dos temáticas, esos dos panoramas? ¿Cómo la vida cotidiana es buena? ¿Cómo las cosas, el trabajo y las demás cosas de la casa son buenas? Pero cómo muchas veces eso nos puede alejar de lo prioritario y cómo eso también se convierte en una excusa y en una justificación, ¿cierto?, para yo alejarme de lo que es verdadero y de lo que es importante. Y ¿saben algo? El mundo hoy en día tiene un mensaje popular, ¿cierto?, que quiere conquistar los corazones de las personas, las mentes, y es: sé tú mismo, ¿cierto? Justifícate, justifica tus actos, justifica tus pensamientos, no dejes que nadie te diga cómo vivir, eres perfecto, eres auténtico, ¿cierto? No tienes nada que cambiar, no tienes que cambiar, la sociedad tiene que cambiar para aceptarte a ti, y ese es el mensaje popular que vemos hoy en día. Entiendo que también eso es algo que Satanás en su momento, hace muchísimo tiempo, implantó pues en la humanidad a través de los grandes pensadores como los filósofos, que uno recuerda que siempre dice como que el fin justifica los medios. O sea, es algo que no es nuevo, que en este momento pues como es más permisivo todo, pues dicen: listo, desde que a ti te guste hacerlo, no debes tener control de nada, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero entiendo que es algo que Satanás ha venido trabajando desde los grandes pensadores, que la gente entendería pues que tienen la verdad o que tienen la forma correcta de vivir, porque el fin, definitivamente, de acuerdo a la Biblia, nunca justifica los medios. Así es. Entonces, Tom, yo quiero preguntarte, yo recuerdo el mensaje de Juan el Bautista, ¿cierto? Y lo traigo a este momento porque tenemos el mensaje popular, y recuerdo el mensaje de Juan el Bautista, que era un mensaje y un llamado al arrepentimiento, ¿cierto? Hoy en día vemos a través de los medios digitales de que no, estás perfecto, sí, sea auténtico. Y recuerdo a Juan el Bautista y le decía: arrepiéntanse, cambien su manera de vivir, cambien su manera de actuar. Así que era un mensaje que quizás si lo traemos hoy en día no sería muy popular. ¿Tú crees, Tom, que ese mensaje ya está obsoleto para el tiempo de hoy? Definitivamente no. El mensaje de Juan el Bautista de arrepentíos es el mismo de Pedro, ¿verdad? Cuando predicó: arrepentíos y bautícense. Es el paso inicial para entrar en una relación verdadera con Jesús. Está el versículo que dice: el que está en Cristo es una nueva criatura es. Pero no podemos dar el primer paso de iniciar esa relación, de renovarnos, de transformarnos, si primero no tenemos un proceso de arrepentimiento. El arrepentimiento es esencial para tener un crecimiento espiritual real con Jesús. Y el arrepentimiento genuino, porque hay arrepentimiento que no es
genuino. Hay arrepentimiento, quizás yo recientemente vi a una persona que había cometido un crimen en la televisión y él, mientras estaba cometiendo el acto, o sea, fue totalmente despiadado, pero cuando tuvo que enfrentar a la justicia, estaba pidiendo perdón, pero no era un perdón genuino, era un perdón por miedo a las consecuencias. Pero el arrepentimiento que Dios exige de nosotros es un arrepentimiento genuino, es verdaderamente sentir dolor por la falta que hemos cometido. Y eventualmente o por consecuencia también apartarnos del pecado, apartarnos de esos malos actos, de ese pecado que nos alejan de Dios. Si nosotros verdaderamente estamos interesados en tener una relación genuina con Dios, tenemos que arrepentirnos. El mundo y los filósofos están engañando a la humanidad, haciéndome pensar que dentro de mí está la fuerza, que yo soy especial tal y como yo soy, que deben de aceptarme tal y como yo soy, que yo debo aceptarme tal y como yo soy. Pero Dios exige de nosotros una transformación, un cambio, para que nosotros podamos experimentar la verdadera transformación. Así es, y la lección nos mencionaba, ¿cierto? Esos dos pasos muy importantes, ¿cierto? Ese sentimiento de dolor, ¿cierto? Ese arrepentimiento, eso que nos conmueve, que nos cautiva. Y segundo, ese deseo de abandonarlo y no volver allí, ¿sí? Entendiendo esto, pues hemos visto este proceso de justificación, ¿cierto? El proceso de que reconocer, ¿cierto? El arrepentirnos. Y ahora viene algo muy interesante, que es el tema del perdón, ¿sí? Porque hay personas que cargan con ese dolor y que cargan con ese dolor y con ese, se quedan como en el primer paso, ¿sí? No van al segundo paso, sino que se quedan allí en ese primer paso, y personas que viven pensando que han fallado y que esa falla los definirá por toda su vida. Así que, Paula, ¿por qué es tan difícil para algunas personas comprender y entender el perdón de Dios? Bueno, porque nos han enseñado, por ejemplo, en su mayoría, o aquí en Colombia, o en algunos lugares donde la religión católica pues es la que lidera algunas cosas de temas religiosos, como que nosotros siempre debemos hacer algo para recibir el perdón. Y definitivamente pues nunca vamos a estar a la altura de Dios, o nunca vamos a estar a la altura de hacer algo perfecto para recibirlo. Por eso uno a veces entiende que pues, o sea, como que nunca voy a llegar a obtenerlo porque por mis medios pues no voy a ser capaz, o no voy a llegar a eso que entiendo que debo hacer para obtenerlo. La Biblia también nos recuerda en Tito 3, 5, que dice: nos salvó y no por obras, que es de alguna forma como actuamos nosotros. O sea, siempre actuamos pensando en obtener algo a través de las obras que hacemos. Creo que en muchos casos pues eso no es negativo, pero precisamente para transar con Dios o en la parte religiosa no funciona de esa forma, porque nosotros no le entregamos nada a Dios para que Él nos dé algo. Lo hacemos por fe y le obedecemos. Y aquí en Tito nos dice que nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. O sea, esa parte que dice renovación del Espíritu Santo es la que de alguna forma nos ayuda o nos permite entender que todo lo que yo haga pues no va a ser suficiente para obtener el perdón, y Dios pues ya nos ofreció de su gracia. Así es, el perdón que viene de Dios es algo súper poderoso, y cuando nosotros somos transformados por el Espíritu Santo, nosotros también recibimos ese perdón y podemos impartir ese perdón. Yo vi un video, a veces tú sabes, le salen videos a uno, de un delincuente que había cometido muchos homicidios, y al final del juicio pusieron una fila de los familiares de las víctimas para que se desahogaran. Algunos los insultaban, otros querían agredirlo, otros le decían todo tipo de insultos. Hasta que llegó un señor cristiano, y ahí fue donde realmente esa imagen me impactó. Y cuando el señor cristiano llega donde este delincuente, lo abraza y le dice: a pesar de que tú mataste a mi hija,
yo te perdono. Y en ese momento, el delincuente que había estado en una postura arrogante, se burlaba de los familiares, comenzó a llorar. Y es que el perdón de Dios nos transforma, nos llena de esperanza, nos deja saber que a pesar de que somos pecadores, a pesar de que nos hemos equivocado, Dios nos da una oportunidad y eso lo cambia todo. Y esa es la gracia, ¿no? Y la gracia suficiente, entregar al otro lo que el otro no merece, ¿sí? Esa es la gracia, entender de que lo que Dios nos ha entregado no lo merecemos, pero lo recibimos de todo corazón y de mucho amor de parte de nuestro Dios y de nuestro Creador. Así que muchas personas lamentablemente conocen más su pecado que la gracia y el amor de Dios, porque viven allí, ¿sí? Condenados, ahogados, hundidos en la desesperanza, hundidos en el dolor, en el rencor, ¿cierto? Y no olvidan y no sueltan su pecado cuando Dios ya lo ha perdonado. Así que después de todo este proceso maravilloso que Dios nos regala, que es su justificación, viene lo más bello, lo más bonito, que son las vestiduras blancas, ¿cierto? Y la lección nos hablaba allí en una parábola muy interesante, muy bonita, y contaba la historia de un hombre que llegó a una boda, ¿cierto? Lo encontraron allí en una boda y lo encontraron sin la ropa adecuada, ¿sí? Entonces, en la época de Jesús, las personas recibían, ¿cierto?, un vestido como invitación. Hoy nosotros recibimos, ¿cierto?, una carta, una invitación, un mensaje. En esa época usted no tenía que comprar el vestido, ¿cierto? Ya se lo traían y le decían, ve, esto es lo que usted se va a poner. Y entonces, al recibir usted el vestido, eso era lo más honorífico que usted podía recibir, porque era que usted estaba a la altura, ¿cierto?, de pertenecer a esa fiesta, porque las fiestas eran algo importante, muy especial. Y entonces usted se ponía su vestido, su traje, y iba con todos los que estaban allí, todos estaban allí con su vestido especial. Y cuando encuentran a este hombre y le dicen, ¿tú por qué no estás vestido, cierto? ¿Dónde está tu traje? Y entonces allí el anfitrión dice, bueno, saquen a este hombre y llévenlo afuera, ¿cierto? Sáquenlo de aquí porque no pertenecía a ese lugar. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros y con nuestra vida cristiana, con la justificación y con el perdón? Ese vestido, ¿sí? Ese vestido y esos invitados, nadie compró el vestido, ¿cierto? Nadie fue y lo pagó, sino que fue un regalo. Fue un regalo, pues fue gracia, porque no tuvieron que hacerlo. Ahí me acuerda como revisando Apocalipsis, las bodas del Cordero. O sea, va a ser algo que no vamos a estar nunca listos, pero Dios va a hacer que estemos listos, nos va a poner la vestidura y vamos a estar disfrutando de eso especial que el Apocalipsis dice, las bodas, o sea, algo especial que une definitivamente a Dios con su iglesia, que es su esposa. Y es algo que se da no porque tengamos nosotros que pagar algo especial, ni siquiera es con nuestra propia vida, sino porque Dios ya entregó la suya, debemos aceptar que es nuestro Salvador y a través de su gracia podemos obtener o podemos ir a ese lugar especial que se va a celebrar, las bodas del Cordero. Y entonces, entender eso de que Jesús nos entrega a todos y así como a los que invitó a esa fiesta, a todos los que se invitaron, todos recibieron su traje, todos recibieron allí su vestido. De esa misma manera, Jesús hizo provisión para que cada uno de nosotros recibiera ese regalo, ¿cierto? Hizo un domicilio masivo para el mundo para que todos recibieran allí en la puerta de su casa. Por eso dice, yo estoy a la puerta, ¿cierto? Y llamo. Y allí está dispuesto para darle ese regalo, esa invitación, que acepte la justicia, que acepte el amor, que acepte lo que Dios ya ha hecho para que nosotros podamos sentirnos, ¿sí?, como esos invitados especiales cuando no hemos hecho nada para merecerlo. Es decir,
nosotros somos tratados como Jesús merece y Él fue tratado como nosotros merecíamos a fin de estar en su gracia y estar en esa fiesta maravillosa. ¿No les parece interesante ese concepto? Es algo maravilloso realmente. El amor que Jesús tiene por el ser humano es grande, es genuino, es algo que no tiene explicación. En Isaías 64:6 habla, ¿verdad?, que nuestra justicia es ¿qué? Es como trapo de inmundicia. Sin embargo, Jesús nos cambia la vestidura, nos cambia nuestro carácter, nos ayuda a progresar, está con nosotros día a día, no nos deja solos en ningún momento. Y eso es por gracia, por misericordia. Y realmente esta oportunidad que tenemos en este tiempo de gracia, tenemos que aprovecharla, tenemos que darle espacio a nuestra vida, que pasar tiempo de calidad con Él para permitirle que Él nos ponga y nos conceda esas vestiduras blancas. Así que Él nos invita y nos hace un llamado a que nosotros todos los días podamos vestirnos de su gracia, vestirnos de su justicia, ¿sí? Que todos los días pasemos tiempo con Él y podamos nosotros ponernos el uniforme que Él nos entrega, que Él nos regala. Apocalipsis hace mucho énfasis en la ropa, no sé si se han dado cuenta. Él le hace una invitación, ¿cierto?, allí a la iglesia y le dice: yo te aconsejo que compres, ¿cierto?, vestiduras blancas, ¿cierto? Apocalipsis 19:8 habla acerca de lino fino, limpio y resplandeciente. Y Efesios 5:27 dice: sin manchas, sin arruga, ni cosa semejante. Así que la justicia de Cristo es ese manto y ese vestido perfecto, porque Él no hizo un trabajo a medias, ¿cierto?, sino que lo entregó todo y lo dio todo a fin de que nosotros podamos vestirnos de la mejor manera. Como por ejemplo cuando el hijo pródigo llega a casa, ¿cierto?, sucio, manchado, maloliente, y el padre viene y lo abriga y lo cubre con su manto, ¿cierto?, para que nadie vea la vergüenza que él tenía, la condición en la que él estaba. Nosotros somos ese hijo, así que no compramos, no tenemos para pagar esas vestiduras perfectas. Hoy en día la ropa, se consigue ropa carísima, ¿cierto? Hay tiendas de alta costura, ¿cierto?, carísimas, pero ninguna de esas prendas se compara con las vestiduras con las que nos cubre, ¿cierto?, Cristo Jesús. Y a pesar de que es gratis o a través de la gracia que obtenemos la justicia, no, definitivamente no es para todos, porque todos no elegimos, o como nos dice Lamentaciones 3:25, dice que Dios es bueno con quienes lo buscan, con quienes se leen, en Él esperan. O sea, a pesar de que está disponible para todos, no todos lo buscan o no todos esperamos, y los invitamos a que claramente todos, así como nos dice la Biblia, esperemos obtener esa ropa limpia, esa justicia que solamente va a ser por gracia, pero que nos va a llevar a disfrutar de las bodas del Cordero. Amén. Bueno, amigos, se nos ha agotado el tiempo, ¿cierto? Qué bonito poder compartir con ustedes todas las enseñanzas de esta semana. Esperamos que podamos nosotros aprender todo esto, practicar la justicia de Cristo, porque no solamente es entenderla, sino también practicarla, ¿cierto? Practicar ese amor y esa misericordia que Él tiene con nosotros, que tuvo con nosotros, practicarla también con nuestros semejantes, con aquellos que quizás nos incomodan, nos hacen mal, nos tratan mal, para que podamos nosotros perdonar como Él también nos perdonó, ¿sí? Quizás alguno quiere compartir algo de la enseñanza de esta semana, algo con lo que quiere concluir. Sí, esta lección me ha tocado mucho, como comenzamos hablando con esta vida tan ocupada que llevamos, ¿verdad? Es tiempo de hacer un alto, de reflexionar, de pasar tiempo de calidad con Dios, de experimentar esa justicia, esa transformación y ese carácter puro que el Señor espera de nosotros. El mundo, yo creo que hoy está dividido entre conocer la justicia, porque quizás conocemos la justicia del hombre y la justicia del hombre nunca va a ser perfecta, ¿cierto? Pero la justicia de Dios es perfecta. Algunos quieren justicia, algunos quieren misericordia. Dios es el perfecto equilibrio entre el amor
y la justicia. Si entro entre la misericordia y la justicia de Dios, entonces quiero terminar diciéndoles que el cielo y el universo trabaja a fin de que usted y yo podamos recibir ese regalo inmerecido y de que todos aquellos que escuchen el mensaje de Cristo puedan recibir también ese regalo, esa vestidura maravillosa que le está esperando para que podamos cubrirnos de nuestra vergüenza, de nuestro pecado. Así que, queridos amigos, qué gusto poder haber compartido este repaso una vez más con ustedes. Les invitamos para que puedan compartir este video, poder suscribirse y también de manera especial deje allí un comentario, deje allí lo que más le interesó durante esta semana, el versículo que más le llamó la atención y comparta este video con sus amigos, con sus familiares. Esperamos que ustedes allí desde donde nos ven tengan un feliz sábado y un resto de sábado bendecido.